Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, las voces que piden al presidente interino Juan Guaidó que identifique y denuncie la injerencia de la dictadura cubana en Venezuela y la responsabilidad que tiene en la crisis actual que sufre el pueblo de este país suramericano. El punto clave de esa noticia, el reconocido abogado y politólogo Carlos Sánchez Berzaín ha escrito una aguda columna de opinión en la que plantea que el cese de la usurpación del poder en Venezuela solo será posible si Juan Guaidó logra acciones concretas de la comunidad internacional para frenar la intervención del régimen castrista en Venezuela. Sánchez Berzaín asegura que Nicolás Maduro es solo un simple operador de las agresiones que son planificadas, operadas y sostenidas desde Cuba. Tenemos un compromiso gigantesco con el legado común cubano, venezolano, latinoamericano y caribeño de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Hablar de la injerencia cubana en Venezuela es hablar del legado de Hugo Chávez. Fue el entonces mandatario, con su denominada Revolución Bolivariana del siglo XXI, quien estrechó y fortaleció la alianza política, económica y militar con la dictadura castrista de Cuba. El avión F-16 fue. Con Chávez en el poder, llegaron a territorio venezolano militares y miembros de la seguridad cubana en calidad de asesores, entre ellos una figura que siempre causó inquietud, la de Ramiro Valdés, fundador del G2 de la isla de Los Castro. Que el empeño de todos depende que logremos desarrollar un socialismo próspero y sostenible. Ex colaboradores del propio régimen chavista estimaron a inicios del año 2010 que en Venezuela ya estaban para la fecha cerca de 60.000 funcionarios cubanos, incluidos los médicos de la misión Barrio Adentro. Hoy tuvimos 5 horas con Fidel conversando, recordando al comandante Chávez, recordando que ellos dos construyeron esta relación que va más allá de una alianza estratégica. Nicolás Maduro, quien hoy es el que usurpa el poder en Venezuela, siguió la histórica alianza de su antecesor ya fallecido con el régimen castrista. La voluntad indeclinable de Cuba de continuar la cooperación solidaria con Venezuela que prestan miles de compatriotas dispuestos a compartir nuestra suerte con el bravo pueblo venezolano. Muchas gracias. La cooperación militar y de inteligencia con Cuba está tan ligada como el intercambio energético por el que Venezuela envía petróleo a la isla. Sigamos avanzando en la cooperación militar y de inteligencia. Claro que tenemos derecho, o es que no tenemos derecho a defendernos. ¿Ah? Mi general en jefe, Vladimir Padrino, continuemos la cooperación militar con Cuba y a nivel de inteligencia para fortalecer la capacidad de defensa integral de Venezuela, de Cuba y del ALBA. La presencia militar cubana en suelo venezolano ha sido y sigue siendo una preocupación del gobierno interino del país que lidera hace más de un año Juan Guaidó. Hermanos cubanos, usted está bienvenido a quedarse en esta patria. Ahora, fuera de las Fuerzas Armadas y fuera de los puestos de decisión. Soberanía, respeto a la toma de decisiones. Y es que la influencia y el papel que en el ámbito militar continúa ejerciendo el régimen cubano es, a juzgar por los hechos, pieza clave en el sostenimiento de la dictadura de Maduro. Hemos visto que las Fuerzas Armadas están ya absolutamente quebradas, que simplemente a través de los cubanos, a través de la inteligencia, es que tratan, si hay una invasión en Venezuela, una intervención, es la cubana. Eso tiene que saberlo también Colombia y el mundo. ¿Cuántos agentes cubanos del G2 creen ustedes que hay precisamente generando ese cerco, esa vigilancia, bueno, esa presión a los militares? Esa es la principal función hoy que tiene Cuba sobre Venezuela, de inteligencia y contrainteligencia. Hay un aparato de miedo sembrado sobre funcionarios.
Saludo a nuestros invitados en la noche de hoy. Nos acompaña en los estudios de NTN 24 el profesor Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, abogado y reconocido internacionalista. Profesor Libreros, bienvenido al programa La Noche. Como siempre, un gusto tenerlo aquí. Jefferson, buenas noches. Muchas gracias por su invitación y un saludo especial a quienes nos siguen en estos momentos y a mis compañeros de panel. A esta hora de madrugada, en Madrid, España, donde se encuentra Antonio Ledesma, líder opositor al régimen de Nicolás Maduro en el exilio. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Un abrazo para ti, para todo el equipo de NTN 24. Y permíteme, como siempre lo hago, saludar con nuestro grito de lucha, de guerra a los venezolanos. Arriba corazón, con mucha fe, mucha esperanza y mucha determinación a lograr el cese de la usurpación de quienes están usurpando los poderes públicos en Venezuela. Y saludo a esta hora también en Miami, en los Estados Unidos. Allí se encuentra Carlos Sánchez Berzaín, reconocido abogado, politólogo. Hoy lo hemos invitado a propósito de esta columna de opinión que ha escrito en las últimas horas y que ha generado un profundo debate. Profesor Berzaín, bienvenido al programa La Noche. Encantado, Jefferson. Un saludo a usted y a los distinguidos panelistas. Buenas noches. Comienzo con usted, señor Carlos Sánchez Berzaín, hablando de esta columna de opinión. ¿Por qué plantea usted que el cese de la usurpación del poder en Venezuela, el fin de la dictadura chavista, solo será posible si Juan Guaidó identifica y denuncia internacionalmente la injerencia de la dictadura cubana en Venezuela? Bueno, lo que yo planteo es que el presidente Guaidó, en ejercicio de sus competencias presidenciales, como jefe de Estado y como jefe de gobierno, como la cabeza de las relaciones internacionales de Venezuela, tiene que identificar con claridad la condición de Cuba respecto a Venezuela como un país agresor y como un país que está llevando adelante un proceso de intervención. Esto está fundado en el elemento esencial que es la identificación del enemigo, la identificación del adversario, porque el gobierno usurpador de Venezuela, que está manejado por el dictador Maduro, no es sino un resorte de la manipulación que realiza el gobierno de Cuba. Entonces, en ese sentido, planteo esto no como la única condición para que caiga la usurpación, ni mucho menos, sino como una condición esencial para que internacionalmente, después del tremendo éxito que tiene el presidente Guaidó en su reunión en Colombia, en su gira por Europa, en la visita al Congreso y al presidente de los Estados Unidos, ese reconocimiento internacional de casi 60 países, utilice, haga uso de sus competencias y de ese tremendo prestigio que tiene en este momento para señalar con claridad a los autores responsables de la agresión internacional contra el pueblo venezolano, que es el régimen cubano. Eso ayudará a que esa presión internacional sea mucho más sólida y acelerará el cese de la usurpación, porque no ha de permitir que Cuba siga operando prácticamente sin ninguna responsabilidad, utilizando además a Venezuela como la plataforma de desestabilización de toda la región, porque desde Venezuela se operan con las FARC rearmadas, se sostiene al ELN para desestabilizar Cuba, desde Venezuela se pone en marcha la brisita bolivariana para hacer el golpe de Estado en el Ecuador, desde Venezuela se señala la desestabilización de Chile, se reúne en Venezuela el Foro de Sao Paulo, es el centro de la organización pero manipulada por Cuba. Entonces, como el presidente de Venezuela es don Juan Guaidó, corresponde al presidente señalar con claridad la ocupación y la agresión y la intervención de que está siendo víctima su país, para que la comunidad internacional en conjunto, todos los países que lo han reconocido, generen una presión en el marco de lo que es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y en el marco de lo que son las organizaciones internacionales, para que el presidente Guaidó no esté solo. Señor Berzaín, lo que usted plantea es que la presión internacional no sea únicamente contra el régimen de Nicolás Maduro, sino que, por el contrario, esa presión de esos 60 países que en este momento reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, se traslade hacia la dictadura cubana.
se traslade al dueño del circo. La dictadura venezolana no es un proceso en sí misma, no es autónoma, es un títere del régimen castrista de Cuba. Hay tanto escrito y tanto demostrado sobre eso, y la propia oposición venezolana y los hechos se han encargado de demostrar que hay decenas de miles de cubanos ocupando Venezuela, en servicios de inteligencia, de tortura, de ocupación, de intervención militar, de adoctrinamiento. Hay presencia incluso de dirección estratégica de parte de miembros del gobierno cubano, y hay un sometimiento directo, claro y confeso del dictador Maduro a las órdenes y al control político y al control de la violencia que ejerce Cuba en Venezuela. Lo único que estoy pidiendo es que reconozcamos la realidad objetiva y que en el marco de ese reconocimiento la presión internacional sea efectiva sobre el titeretero mayor, sobre el operador, el dueño del proyecto transnacional que hoy día se llama castrochavismo, cuya sede fundamental está en La Habana, Cuba. Profesor Jairo Libreros, ahí usted escucha el planteamiento que hace hasta ahora Carlos Sánchez Berzaín, lo amplía aquí en el programa La Noche, hizo parte de su última columna de opinión que ha generado un amplio debate y análisis en todo el continente americano. ¿Qué piensa usted de lo que plantea el señor Sánchez Berzaín? Yo creo que el doctor Sánchez da en el punto, en estos momentos, más determinante para garantizar no solamente el cese de la usurpación, sino de manera particular los otros dos objetivos que ha planteado Guaidó desde que asumió como presidente interino el destino democrático en Venezuela. Fíjese algo, no es razonable, para agregarle a la columna, no es razonable pensar en un Estado de Derecho en Venezuela cuando la fuerza pública, que es uno de los temas que trae el doctor Sánchez, no es leal a la democracia constitucional y mucho menos a los venezolanos. La fuerza pública es leal solamente a la dictadura cubana. Desde ese punto de vista yo creo que es un punto importante del debate. Hay que tener en cuenta que los cubanos hábilmente, con todas las facilidades que le brindó el dictador Maduro, logró quebrar la lealtad, Jefferson, de la fuerza pública, logró convertir a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unos títeres de los intereses cubanos, que terminó siendo muy hábil porque facilitó la llegada del narcotráfico, la vinculación de altos oficiales en lo que conocemos en América Latina como el Cartel de los Soles, quienes terminaron enriqueciéndose a costa de la sangre de muchos ciudadanos, particularmente de ciudadanos colombianos que resultaron afectados en el tráfico de narcóticos, pero que enriqueció esa clase política y en última instancia terminó siendo el mecanismo que facilitó la llegada tranquila en términos de apoyo de inteligencia, manipulación, persecución a la oposición política en Venezuela de los chinos, de los rusos y particularmente los iraníes. Para nadie es un secreto y ha sido denunciado por diferentes instancias y servicios de inteligencia la presencia de Hezbollah y la alianza que tiene no solamente con el narcotráfico, con esos grupos terroristas, sino con grupos terroristas de bandera colombiana. Permítame, profesor Libreros, vamos a Madrid, España. Señor Antonio Ledesma, ¿es Cuba un Estado agresor e interventor de Venezuela, tal y como lo señala el señor Sánchez Berzaín en su última columna de opinión? ¿Qué piensa usted? Sin duda alguna, he leído con detenimiento todas las investigaciones y denuncias formuladas por el doctor Carlos Sánchez Berzaín y se ajustan a la realidad, a esa verdad que también ha puesto al descubierto el señor Luis Almagro como secretario general de la OEA, cuando hace referencia a la presencia de por lo menos 22.000 efectivos cubanos en territorio nacional. Pero si no quieren validar tanto la investigación que ha hecho el doctor Sánchez Berzaín o los informes muy bien documentados que ha presentado a la opinión pública internacional el secretario general de la OEA, bastan las confesiones de Chávez y Nicolás Maduro. Ambos, antes Chávez vivo, ahora Maduro, admiten que Venezuela ha sido reducida a una colonia porque la independencia que consagró el libertador Simón Bolívar en la batalla de Carabobo se perdió en La Habana. El mismo Maduro ha confesado con toda la desfachatez del caso que forma parte del gabinete, de ese gabinete que usurpa el poder en Venezuela, un representante de la administración cubana. Y si no son suficientes, los invasores cubanos están allí también a plena luz del sol, la pierna suelta, los miembros del grupo de Hezbollah o de otras células terroristas con las que están relacionados
tanto Maduro y los miembros de su pandilla. ¿Cuál cree usted que debe ser la posición entonces que debe tomar de aquí en adelante el presidente interino Juan Guaidó ante esa injerencia que para muchos es completamente conocida, pero que algunos sectores aseguran que no ha sido denunciada con la suficiente firmeza por parte del actual presidente interino de Venezuela? Apuntalar la estrategia que tiene que estar relacionada con el diagnóstico que presentó en esta gira exitosa el presidente Juan Guaidó. No fue casual la presencia de Juan Guaidó en Colombia en la cumbre antiterrorista, porque Venezuela es un patio trasero del terrorismo internacional. Cuando no son los representantes de Al Qaeda, son los de Hezbollah, que están en el arco minero, están en la zona del Amazonas, del Canaima, no precisamente explorando la selva o mirando o contemplando las orquídeas o buscando guacamayas, están buscando minerales con los que fabrican los misiles. Y luego en Davos, el presidente Guaidó caracterizó al régimen de Maduro como una corporación criminal y a renglón seguido agregó, sin ningún tipo de complejos, sino con mucha autenticidad, que solos no podíamos, y si no podemos solos, necesitamos entonces del apoyo oportuno de la comunidad internacional. Además de esta resolución que usted ha citado, Jefferson, está la resolución 1373, que fue consagrada en la ONU en el año 2001, en septiembre del año 2001, que contempla un plan global contra el terrorismo. Y si no es suficiente estas dos resoluciones, está la Convención de Palermo con sus 3 protocolos, una convención que viene desde el año 2000, que define en su artículo 2 lo que es una agrupación delictual. Y si no es suficiente esta Convención de Palermo, está el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que contempla en su artículo 8 distintas opciones para enfrentar a este tipo de regímenes delincuenciales. Permítame, señor Ledesma, voy con el señor Sánchez Berzaín, regreso a Miami en los Estados Unidos, analizando esa columna de opinión. Señor Sánchez, tal y como usted lo plantea en la columna, la agresión está definida por la resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. En el momento en el que Juan Guaidó inicie con esta arremetida diplomática a nivel internacional, ¿qué cree usted que puede suceder? ¿Qué efectos tendría? ¿Con qué herramientas contaría el presidente interino de Venezuela para que cese la usurpación al interior de su país? Agreguemos a lo que han dicho los miembros del panel lo siguiente. Si usted mira la Venezuela de hoy día, la realidad objetiva, tiene un presidente legítimo que es Juan Guaidó. Pero el territorio venezolano, gran parte del territorio venezolano, está controlado por la fuerza, está controlado de facto por grupos armados que debieron respetar y que deberían respetar al presidente legítimo y a la Constitución de Venezuela, pero que en lugar de eso están subordinados por la fuerza, por presión, por torturas, por coacción o por corrupción, narcotráfico y otro tipo de cosas, a un grupo interventor que ha ocupado Venezuela. Hoy día Venezuela es un país agredido, pero es también un país ocupado, porque si no, Juan Guaidó debería estar ejerciendo el mando en el territorio nacional, las Fuerzas Armadas Bolivarianas sometidas a su mando como comandante en jefe, y esto volvería por el camino de la normalidad. Pero no hay normalidad posible porque la agresión y la intervención de Cuba lo impide, con operadores locales que son traidores a la patria, que son traidores a Venezuela. Entonces, si el presidente Guaidó hace la denuncia de Estado a Estado, del Estado venezolano al Estado cubano, denunciando a Cuba como un Estado agresor, como un Estado interventor y, si es necesario, como un Estado que
ocupa el territorio venezolano, se tienen que poner de inmediato en marcha los procedimientos de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, porque precisamente para eso se ha creado la Organización de Naciones Unidas. Esto pasa a ser un problema de Estado a Estado y la comunidad internacional tiene que actuar. Habrá en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas seguramente el veto chino o el veto ruso, pero estamos en una dimensión en la cual Venezuela no está sola. Venezuela estará apoyada por esos 60 países que la reconocen, pero además por la razón que le da el derecho y la demostración de los hechos de una crisis humanitaria generada por esta ocupación, por esta agresión cubana que ha llevado narcotráfico, terrorismo y que ya tiene un impacto de alcance mundial. O sea, aquí estamos hablando de reforzar la acción del gobierno legítimo de Venezuela para que la comunidad internacional que lo acompañe sea la que lo ayude. Profesor Jairo Libreros, pero si uno, o si hacemos mejor un análisis pragmático del apoyo real que tendría esta avanzada diplomática que plantea el señor Sánchez Berzaín, ¿usted cree que realmente esos 60 países al unísono acompañarían a Juan Guaidó, o ya cuando él le introduzca el tema de Cuba y el papel que juega la dictadura en la crisis que sufre Venezuela, será que ese apoyo de esos 60 países será igual de decidido como lo ha sido hasta ahora? La audacia que ha demostrado Guaidó en el plano internacional tiene que tener un eco en el plano eminentemente interno. Hay que tener en cuenta que se trata en estos momentos, como bien lo ha dicho los dos panelistas, particularmente el doctor Sánchez, se requiere tomar decisiones un poco más fuertes, arriesgar muchas más cosas, y creo que va a tener el acompañamiento de la comunidad internacional. Algunos analistas ven con temor que quizás ciertos países, algunos en el continente americano, que todavía sostienen relaciones con la dictadura castrista, muy seguramente pueden estar interesados en guardar silencio, en no apoyar de una manera decidida los planes y de manera particular las denuncias que presente el presidente interino Guaidó, pero creo que se equivocan. Este es el momento de escalar no solamente en el plano internacional, sino especialmente en el plano interno las denuncias, demostrar cómo los cubanos en una situación crítica ponen hasta la bandera de su país dentro de los cuarteles y estaciones de policía en Venezuela, demostrar cómo quien ostenta realmente la capacidad de la fuerza no son los venezolanos, sino son los cubanos, apoyados por una cantidad de tácticas que han logrado exportar no los venezolanos, sino los cubanos para aplicarle a la sociedad civil en Venezuela. Yo creo que es el momento de hacer denuncias mucho más fuertes, acudir a diferentes establecimientos internacionales con evidencias que conocemos de tiempo atrás. No se trata simple y llanamente del comentario de la foto, como lo acabo de decir. Existen otro tipo de actividades, se conoce la presencia de la inteligencia cubana, la cual no solamente ha demostrado ser siniestra, sino de manera particular un mecanismo para reprimir de una manera descarada y violatoria de los derechos humanos cualquier voz que pretenda pensar en términos eminentemente democráticos. Sí. Pues yo quiero que veamos dos declaraciones que ha entregado Juan Guaidó durante este año 2020 en lo que tiene que ver con su posición frente a Cuba. Durante su escala en Canadá, Juan Guaidó agradeció el respaldo del gobierno de ese país a su gestión como presidente, como mandatario interino de Venezuela. Pero en la reunión que sostuvo con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, llamó la atención en particular que muchos sectores aseguraron que Juan Guaidó había dado un aval a los contactos que Canadá había establecido con Cuba, que es el principal aliado de Nicolás Maduro en ese momento. Parte, digamos, de esa discusión, o por lo menos de la polémica que se generó, es que diferentes sectores políticos en Venezuela cuestionaron a Juan Guaidó, asegurando que no estaba bien que el presidente interino apoyara cualquier tipo de mediación con Cuba, siendo este Estado un país que apoya a Nicolás Maduro. Escuchen ustedes las declaraciones. Las gestiones que ha tenido Canadá con los diferentes países, incluido Cuba, son muy positivas para ponernos del lado de la solución, para aproximar rápida una transición en Venezuela, entendiendo la participación que han tenido en los últimos años, pero sobre todo el determinado compromiso de avanzar.
Luego de haber entregado esas declaraciones y ante la polémica que anteriormente les planteé que suscitaron estos pronunciamientos, a través de su cuenta de Twitter, el mismo secretario de Estado adjunto interino de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Michael Kozak, se refirió también a la injerencia de Cuba en Venezuela. Aseguró que el régimen castrista de ninguna manera hace parte de la solución que necesitan los venezolanos que en este momento sufren la consecuencia de una grave crisis humanitaria. Cuba no es la solución a los problemas del pueblo venezolano, es el problema. Si Cuba realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano, comenzaría retirando a sus torturadores y agentes de contrainteligencia del país. Vuelvo a Miami, en los Estados Unidos. Señor Carlos Sánchez Berzaín, ¿usted cree que ha sido lo suficientemente clara la posición de Juan Guaidó frente a Cuba? ¿Qué opina de estas declaraciones? Hay quienes consideran que Cuba pues hace parte del problema y no hace parte de la solución. ¿Usted en cuál orilla de opinión está? Bueno, mi columna lo refleja, ¿no? Cuba es el Estado agresor de Venezuela, es el enemigo principal de la democracia, del pueblo y del gobierno del presidente Juan Guaidó. Y en estrategia hay un error esencial que no se puede cometer y es la identificación del enemigo. Y yo creo que en eso el presidente Guaidó ha ido en un proceso de evolución que lo ha llevado a clarificar su posición en los últimos días. Es evidente todo lo que usted ha mostrado, pero eso pudo haber sido el resultado de un momento en el cual este famoso engaño que manejan las dictaduras castrochavistas de la negociación para avanzar, estaba tratando de enredar al gobierno legítimo de Venezuela. Yo creo que hoy día, después de la visita del presidente Juan Guaidó a los Estados Unidos y de su visita a la Organización de Estados Americanos, al BID y a diferentes autoridades, la situación es muy clara y lo que yo estoy sugiriendo en mi columna, y lo he hecho insistentemente en conferencias, en análisis, en actos académicos y en mi contacto con la comunidad del exilio venezolano dentro y fuera de los Estados Unidos, es que el gobierno legítimo de Venezuela tiene que poner al frente con claridad a Cuba como el Estado agresor, interventor y ocupante del territorio de Venezuela, para que Cuba sienta la presión internacional y retroceda y cese en esos actos criminales que está cometiendo sobre la soberanía, sobre la independencia y sobre el pueblo de Venezuela. Cuba es el gobierno, es el régimen y es el Estado que opera todo el sistema criminal en las Américas y que además ha convertido el territorio de Venezuela, y en esto quiero ser reiterativo, en la plataforma de agresión a las democracias de la región, a las democracias de las Américas. Es desde el territorio venezolano, con operación cubana y con complicidad de Maduro, que se agrede a la soberanía y a la estabilidad democrática de Colombia, del Brasil, del Ecuador, de Bolivia después de la caída de Evo Morales, de Chile, de toda la región. Es ahí donde se reúnen los grupos criminales bajo el título de grupos políticos para planificar los actos de desestabilización de las democracias. Desde ahí conspira el narcotráfico, ahí se amparan los dirigentes del narcotráfico y los grupos terroristas, lo mismo que en Cuba, donde están ahora que refugiados los dirigentes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que no quieren ser entregados a la justicia colombiana. Entonces, ¿qué más pruebas necesitan? El pedido al presidente Guaidó es: identifique al enemigo, utilice sus capacidades y potestades de jefe de Estado y actúe a nombre de Venezuela para señalar a Cuba como el Estado agresor de Venezuela y del pueblo venezolano. Señor Ledesma, ¿cuál es su opinión frente a ese punto en particular? ¿Guaidó debe identificar y denunciar a Cuba como parte del problema o debe pedir a países como Canadá, tal y como lo hizo, que interceda ante Cuba para que la isla apoye el regreso de la democracia en Venezuela, utilizando quizás esa cercanía que tiene con Nicolás Maduro? Es que en Cuba, como se dice coloquialmente, es donde se corta el bacalao. Maduro es un títere de los cubanos. Maduro le fue impuesto a Chávez, moribundo, el nombre de Nicolás Maduro, porque precisamente era el que más se amoldaba a los intereses de la nomenclatura cubana. Por lo tanto, quienes están fomentando todo este proceso
identificado con el Foro de Sao Paulo, de estos grupos que usan las virtudes de la democracia para llegar al poder de manera sinuosa y después que capturan el poder vacían de contenido las instituciones públicas para darse constituciones a su medida, para entronizarse en el ejercicio del poder, para desarrollar una política conforme a un falso mesías, un predestinado, hablando del pueblo y de la lucha entre ricos y pobres, identificando un enemigo externo. Todo esto lo manejan desde Cuba y por lo tanto mal podría Cuba ayudar a que Venezuela se libere precisamente de sus tentáculos. De allí que hay que cortar por lo sano. El problema comenzó en Cuba y Cuba es un factor de contaminación, es una toxina para las democracias de América Latina. Profesor Jairo Libreros, ¿qué opinión tiene usted sobre ese punto? Ese pronunciamiento de Juan Guaidó generó una profunda polémica, pero también abrió el debate sobre ese cerco humanitario que está compuesto por 59 países, pero algunos de ellos tienen una interlocución muy fuerte con Cuba. Y también hay un sector que defiende que ese poder que tiene Cuba sobre Nicolás Maduro también podría ser una herramienta que lleve a una posible solución. ¿Usted cree que eso, en términos prácticos, sería posible? No, no es posible y creo que es un error, no solamente que cometió en su momento el presidente interino Guaidó, sino de manera particular dejar abierta la posibilidad para generar diálogos con Cuba. Hay que tener en cuenta y quizás hay que hablar las cosas como son. El régimen cubano es un régimen parásito, es un régimen que solamente está interesado en sacar el mayor provecho económico, político, de intereses y relaciones internacionales frente a la hecatombe venezolana. A él no le interesa nada diferente a ello y muy seguramente solamente va a soltar esta situación en los momentos más críticos y ya cuando sean críticas la situación, ya cuando no tenga mayores salidas el dictador Maduro, ¿para qué vamos a necesitar al régimen cubano? Yo creo que es un error. En estos momentos es cuando se necesitan decisiones mucho más audaces, se requiere presionar con la misma fortaleza que lo hace la comunidad internacional a Caracas, pero también a La Habana, pensar que los cubanos van a soltar como régimen parásito, como régimen que se beneficia de la crisis de Venezuela con el interés de afectar a toda la región, creo que es pensar ni siquiera con el deseo, es tener una visión muy cortoplacista y miope de la realidad en América Latina. Profesor Jairo Libreros, vamos a marcar una primera pausa a comerciales y ya regresamos a este análisis. Estoy aquí en el programa La Noche, ustedes pueden opinar con la etiqueta que está apareciendo en pantalla, numeral La Noche Cuba Guaidó. La Noche Cuba Guaidó, muchos mensajes hasta ahora. En las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Fue una decisión histórica, la invocación y aprobación de la resolución del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Con 16 votos a favor, solo un voto en contra y una abstención, los cancilleres de los países del TIAR aprobaron la resolución el 23 de septiembre de 2019 que acordó avanzar en más sanciones y presión diplomática como una salida a la crisis que vive Venezuela. Votaron por el sí. Gobierno interino de Venezuela, Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana. Cuba, ausente. Uruguay, votó por el no. Trinidad y Tobago, abstención. Así las cosas, quedó claro que para 16 países del continente la dictadura de Maduro está violando las obligaciones establecidas en la resolución 1373 del 2001 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al considerar que representa una amenaza para la paz y la seguridad del continente. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca prevé una gama de opciones, entre ellas la ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares, suspensión de transporte terrestre, marítimo, aéreo y la opción de acciones coercitivas de carácter militar. No obstante, durante la aprobación del TIAR para Venezuela, los ministros de Relaciones Exteriores rechazaron la opción militar contra el régimen de Maduro. TIAR es fundamentalmente un instrumento para la paz en la región, para enfrentarse a situaciones como estas. Han aprobado una resolución que es esencialmente también un instrumento de paz y que simplemente refuerza los actos de presión y de deslegitimación de la dictadura madurista.
Casi 5 meses después de la activación del TIAR, mecanismo que autoriza solicitar la intervención de otro Estado en caso de agresión a la soberanía de una nación, crece el debate frente a una realidad que no ha cambiado: la injerencia de Cuba en los asuntos internos de Venezuela. La dictadura está fracturada y débil y solo respaldada por el régimen cubano, que ha torturado, perseguido a nuestro pueblo y a nuestras valerosas Fuerzas Armadas. Es por eso que es crucial romper el régimen de Díaz-Canel y de Maduro con mayor presión democrática. Dada la presencia de militares cubanos en el país bolivariano, en funciones de inteligencia y contrainteligencia, que algunos expertos estiman serían cerca de 50.000, desde influyentes sectores académicos latinoamericanos han surgido peticiones puntuales al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como la que lo insta a que proceda a identificar y denunciar a Cuba como Estado agresor o interventor de Venezuela, con base en lo estipulado por la Resolución 3314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La agresión es el uso de la Fuerza Armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas. Para quienes sustentan esta tesis pidiéndole actuaciones concretas al mandatario interino, existe una ocupación cubana en Venezuela con Maduro como operador, por lo que la recuperación de la democracia no es solo un asunto de los venezolanos, pues estos, bajo ese escenario, serían considerados cautivos de un régimen usurpador. Señor Sánchez Berzaín, ahí veamos los antecedentes que tuvo el TIAR en el continente americano. Le quiero preguntar muy puntualmente, en caso de que esta avanzada diplomática de Juan Guaidó tenga éxito y la comunidad internacional defienda esa tesis según la cual la dictadura cubana tiene una gran injerencia en Venezuela, ¿esto podría dar algún piso jurídico para una intervención militar extranjera en Venezuela que rescate al pueblo venezolano de ese secuestro, de esa intervención extranjera? Ese piso jurídico existe hace demasiado tiempo. Lo que pasa es que primero se ha tenido que instalar un gobierno legítimo en Venezuela. El presidente Juan Guaidó es presidente desde hace aproximadamente un año, un poco más de un año. Después se ha tenido que avanzar con el reconocimiento que llega a 60 países. Ahora el presidente Guaidó está terminando una gran gira de orden europeo, americano, una gira mundial, donde explicando la situación de Venezuela adquiere mayores niveles de consenso y de respaldo internacional. El sistema internacional tiene que continuar en ese proceso de aplicación para que, además de sanciones que ya se han impuesto al régimen venezolano, a la dictadura venezolana desde la Unión Europea, desde Estados Unidos, desde el propio Canadá y desde algunos países del Grupo de Lima, hay países que han retirado incluso sus embajadas, como el caso de Costa Rica, se avance en eso precisamente en el marco de la presión y se dirija esa presión al Estado ocupante que es Cuba. Estamos, yo creo, en un buen avance, en un buen proceso, lento. El pueblo venezolano necesita una cooperación mucho más rápida y es por eso que la identificación de Cuba como el Estado agresor y el Estado ocupante ha de llevar a una solución más rápida. Lo único que hay que hacer es seguir avanzando en esto y la posibilidad de una intervención armada contra un grupo armado que domina por la fuerza, que instala narcotráfico, que genera una crisis humanitaria, que tortura, que mata, que viola los derechos humanos como lo certifica la propia ONU, es siempre una opción. A ver si en el camino hasta llegar a esa opción se entiende de parte de Cuba y de la dictadura de Maduro que tienen que cesar con la usurpación y no se tiene que llegar a ese extremo. Una opción que siempre ha estado sobre la mesa, dicen los Estados Unidos. Profesor Sánchez Berzaín, como siempre, es un gusto tenerlo usted en el programa La Noche. Quisimos analizar esa columna de opinión, teniendo en cuenta la controversia, el análisis y el debate que generó. Muchas gracias, señor Carlos Sánchez Berzaín, por habernos acompañado. Encantado. Profesor Librero, rápidamente, el tiempo se nos agota. Al profesor colombiano que los acompaña. Gracias, señor Berzaín.
El TIAR, pues finalmente contó con el respaldo de algunos países del continente americano. ¿Usted cree que hay la suficiente madurez política en la ONU y en la OEA para defender esta tesis que nos plantea el profesor Berzaín? Para defender la tesis del profesor Berzaín. O por lo menos para apoyarla. Yo creo que para defenderla, para apoyarla y promoverla, sin lugar a dudas, creo que las denuncias y de manera particular el sustento que él presenta en su columna y en las palabras que hemos tenido la oportunidad de escuchar son claras, y creo que muchos países en América Latina y en otras latitudes están dispuestos a apoyarlos, pero mi gran preocupación es que sigamos contando con el TIAR. El TIAR es un instrumento que fue creado para una época particular de la historia en América Latina, que la primera vez que se invocó fue un absoluto fracaso por cuenta precisamente de la intervención de Colombia, que no avaló este tipo de situaciones. Desde ese punto de vista yo creo que pensar que con el TIAR vamos a solucionar invocándolo, activándolo o creando un grupo de hombres que con armas, aún con la legitimidad y la bandera de diferentes países, puedan adelantar una intervención, creo que es completamente equivocado. En estos momentos tenemos que buscar es fortalecer las líneas políticas y diplomáticas para garantizar que la dictadura se vaya, regrese la democracia y sacar al régimen cubano, que como te decía, es un régimen parásito que le hace mucho daño a Venezuela y a toda América Latina. Señor Antonio Ledesma, su opinión desde Madrid, España. Ya se han expresado manifestaciones de respaldo, comenzando por el propio secretario general de la OEA. Y eso no puede ser papel mojado, no puede ser un código de utilería. Y sobre todo cuando ya se tiene la experiencia de lo que ocurrió en el mundo cuando desde la ONU se cruzaron de brazos viendo cómo en Ruanda se hacía una carnicería humana. Y después dictaron el concepto de responsabilidad de proteger a partir del año 2005 a instancia del señor Kofi Annan. Pues bien, el TIAR existe desde la década de los 40 y Venezuela ha retomado esa senda precisamente como un mecanismo de autodefensa. Y lo que estamos pidiéndole a la comunidad internacional es que use alguna de las opciones que están contempladas en el artículo 8, cuando está más que confirmado y comprobado que hay fuerzas extranjeras que están perturbando la vida, la estabilidad política, no solo de Venezuela, sino de todo el hemisferio. Señor Antonio Ledesma, líder opositor al régimen venezolano en el exilio en Madrid, España, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Jefferson, por esta oportunidad. Ha sido un honor compartir esta entrevista con estas distinguidas personalidades, y de nuevo mi saludo a los venezolanos. Arriba corazones hasta lograr la libertad de Venezuela. Profesor Libreros, editor de Seguridad y Defensa Nacional de Noticias RCN, muchas gracias por haber estado con nosotros. Para mí es un honor compartir este espacio con usted. Vamos a una pausa a comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que visiten nuestra página web NTN24. Nos pueden escribir en Twitter en @NTN24, @Segurizati, NTN24, La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Buenas noches.